Mis queridos panas de los Only Panas, buenas noches de Diosito. Espero que estén bien, que hayan tenido un buen martes. Nosotros, súper bacán, como siempre, brutales. Bueno, en este momento le quiero dar la bienvenida al señor Giovanni Triguana. Él es director nacional de Unidad Popular, porque estamos a pocos días de que se lleve a cabo unas demandas, unas audiencias de estas demandas de inconstitucionalidad que se presentaron ahí en la Corte Constitucional. Entonces, pues, qué mejor que conversar con uno de los proponentes, uno de tantos. A ver, me contaban que son, pero a reventar por cada ley. O sea, es brutal lo que se ha presentado con respecto a estas demandas de inconstitucionalidad. Así que, Giovanni, gracias por estar acá con los Donipanas para que me cuentes qué ha pasado y cuáles son las expectativas de lo que se viene en los siguientes días, sobre todo el 25 y 27, o sea, la próxima semana, mi estimado Giovanni. ¿Cómo vamos? Buenas noches, Jorge, un fuerte abrazo, un saludo a todos los panas, por supuesto, aquí en esta noche. Estamos ya a pocos días, el día lunes 25 vamos a ir a la primera audiencia en la Corte Constitucional de forma telemática sobre la mal llamada Ley de Solidaridad. Ya era hora, luego de que han pasado varias semanas de que presentamos la demanda, y lo brutal, Jorge, son la actitud del gobierno que violentando todo proceso, la unidad de materia, violentando el tema de la ley económica urgente y sobre todo pasándose por el forro, digamos, la Constitución, nos quiere imponer algunas leyes, por supuesto, antipopulares e inconstitucionales. Vamos a ir también el día miércoles a la segunda audiencia, en este caso a ese revoltijo que se llama la Ley de Integridad Pública, la que ha permitido, entre otras cosas, el despido de más de 5,000 servidores públicos, permitió que se perdonen 77 millones de dólares de impuestos a la corporación Novoa. Bueno, tendrá que darse esta audiencia. Y finalmente, el 1 de septiembre, ha sido convocado la audiencia para tratar la inconstitucionalidad de la llamada ley de inteligencia, que obviamente estamos viendo en el caso de Leonidas Issa, cómo se ha utilizado la inteligencia, no para desarticular los grupos de delincuencia organizada, sino para perseguir a los luchadores sociales. A ver, corrígeme si me equivoco, Giovanni. ¿Qué puntos se suprimieron de la ley de inteligencia? Me refiero a esto porque si se suprimieron, aún así, agentes de inteligencia efectuaron lo que efectuaron con Leonidas Issa. Entonces cualquiera diría, pues eso se suspendió, pero aún así lo hicieron. Entonces, no sé si me puedes aclarar ese panorama que está un poco medio confuso. Bueno, inicialmente se suspendieron los efectos porque fue las medidas cautelares que se dieron en la Corte sobre varios aspectos respecto, por ejemplo, el pinchazo de los teléfonos, de las comunicaciones sin orden judicial. Se estableció, por ejemplo, que no es posible que hayan agentes de civil, digamos que no responden a nadie, que usan gastos reservados, que tienen identidades que nadie los conoce y que en función de aquello pueden hacer lo que a bien tuvieren. Entendemos que ahora el Centro de Inteligencia, que lo dirige uno de los más importantes amigos del presidente de la República, ¿no es cierto?, de un apellido bastante raro y extranjero a la que nos tiene acostumbrados del gobierno, obviamente está haciendo de las suyas. Más allá de que la Corte ya suspendió varios de los artículos, vemos que el talante autoritario del gobierno de Daniel Noboa está totalmente presente. Daniel Noboa es un niño rico que quiere por capricho tener todos los poderes y es un aprendiz de dictador. Obviamente el pueblo ecuatoriano tiene que levantar la voz, no va a tolerar estos aprendices de dictador y obviamente para eso están las demandas y para eso está la movilización popular. ¿Ustedes no han pensado quizá también en presentar, bueno, no a la Corte, pero sí a la Corte, a la Contraloría, sobre lo del día martes? Ustedes ya fueron, ya presentaron, ya lo hicieron, pero nuevamente, ¿sabes por qué? Porque ha surgido muchas dudas con respecto al tema de financiamiento por lo de las vallas. Las vallas, ustedes recordarán, con las fotos, pero enormes, de cada uno de los jueces de la Corte que estaban en la patria, una cosa gigantesca, si parecía que iba a haber concierto ahí, y más allá, durante todas las 6 hasta llegar a la Corte, estaban las fotografías, pero dicen que incluso una investigación de Diario Expreso dice que podría ser de una funcionaria que estaría vinculada a la presidencia. Entonces ustedes quizá no han ido
otita ahí por si acaso? ¿O van a hacer algo más con respecto a la Contraloría? Jorge, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Nosotros fuimos días antes de la marcha para advertirle a la Contraloría la necesidad que haga un control previo, porque todos vimos, no solamente el tema de las vallas y la investigación que hizo el Diario Expreso, que debería merecer la atención de la Contraloría, sino que fue público y notorio que estuvieron cantidad de funcionarios públicos, muchos chantajeados, obligados para no estar en la lista de los despidos, por supuesto. ¿Ya? Vimos a gobernadores que incluso no sabían a qué venían, fíjate, un gobernador. Vimos a ministros que hacían TikToks en horas laborables, por supuesto, y vimos un despliegue militar y policial. Creo que es claro que cuando hay una manifestación, eso surge de organizaciones populares, es el ejercicio de la soberanía popular frente al abuso del poder. Pero cuando el poder convoca una movilización desde arriba, utilizando fondos públicos, pagando a los manifestantes, yo creo que los reportajes respecto a que no sabían a qué venían, ¿no es cierto? Es absolutamente claro. Y cuando está rodeado de militares, de fusiles, de, digamos, tanquetas, vimos que una caravana presidencial de autos blindados, que 9 o 10, cuando llegó el presidente de la República, es todo menos una expresión popular. Por supuesto, vamos a oficiar a la Contraloría General del Estado. Ojalá, efectivamente, eso no se hagan de la vista gorda, y obviamente seré, digamos, con los responsables, porque usar fondos públicos para los caprichos del presidente, obviamente, no solamente es incorrecto políticamente, sino que entra en la figura, Jorge, de peculado. Claro, mal uso de fondos públicos. Bueno, a ver, hay que ponerse la mano en el corazón, ¿no? Hay que recordar también que si es que llegase a comprobar que hubo fondos públicos, eso obviamente lo determinará la Contraloría, en otros gobiernos no fue algo similar, que siempre se contrataban los buses para traer, y en otras épocas hasta había sándwich y cola, pues. Ahora también dijeron que había sándwich y cola. No sé si es que ahora se comprobó eso o no. Es que dos errores no hacen un acierto, Jorge. Nosotros en el pasado denunciamos y enfrentamos las contramarchas de Rafael Correa y señalábamos, ahí salieron los famosos borregos, los sándwiches, y el uso oficial. Pero eso no le da patente de corso al presidente Noboa. Yo estaba viendo unas caricaturas donde se veía al espejo Daniel Noboa y aparecía Rafael Correa. Creo que al final del día, en el tema del autoritarismo, se parecen mucho. El tema es que hoy tenemos un presidente de la República que solamente está pensando en los intereses familiares. Fíjate usted, la ley para perdonarse los impuestos, ¿a quién favoreció? A la corporación Noboa. ¿Para quién están planteando la pregunta de los casinos y los hoteles de lujo aquí en la consulta popular? Para el grupo empresarial Novis, pues que tiene 5 o 6, o algunos dicen hasta 7 hoteles de 5 estrellas. ¿Para quién están gobernando en este país? Sino para su familia, sus grupos empresariales, y obviamente la política de Estado no está resolviendo los problemas de la gente. O sea, lo que nosotros vemos, a más del autoritarismo, de poner en riesgo la democracia con el tema de la Corte Constitucional, es que el país se cae a pedazos. Nos duele ver el Ecuador, los hospitales en toda la República y en la capital están realmente en soletas, en crisis, no hay medicina, no hay diálisis. Esta semana ha sido muy crítica. Desde el 18, lunes 18, las dializadoras en varias provincias han suspendido la atención porque no hay el pago de parte del gobierno, y eso para los enfermos renales, nos contaban en la asamblea, eso es cuestión de vida o muerte. Entonces tenemos un gobierno que no resuelve los problemas, que es indolente con el dolor del pueblo, con el sufrimiento del pueblo, pero adicionalmente quiere concentrar todo el poder. Que sepa Daniel Noboa que esta no es su hacienda bananera, no es la corporación Noboa. El Ecuador es un país democrático con una constitución, con unas leyes, unos derechos que debe respetar. Ahora, vamos a ver los puntos de en este caso, ley de solidaridad y la ley de integridad pública. De la ley de integridad pública ya se ha hablado mucho, hay que continuar, por supuesto, porque hay que ir analizando constantemente. Siempre ha sido el tema de las desvinculaciones. Pero, ¿qué pasa con la ley de solidaridad nacional? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Qué es lo que demandan, por supuesto, para que ya digamos, se suspenda, se declare inconstitucional? ¿Cuáles son los puntos? Si me permites, Jorge, yo empezaría de todas maneras por la ley de integridad,
porque se ha concentrado en el tema del servicio público, está bastante claro. No pero es un revoltijo. Fíjate que en esa misma ley se le está metiendo la mano a la justicia con la declaración de emergencia. Y ahora mismo están cocinando un consejo de la judicatura donde el señor Godoy, de parte del presidente Noboa, quiere hacerse de la justicia. Imagínate lo que eso significa. Pero también en esa ley está la remisión de intereses y multas a los grandes morosos de los impuestos. Yo decía la corporación Noboa, pero hay muchísimos más. Están las petroleras, las telefónicas, varios bancos que les van a perdonar millones de dólares. ¿A título de qué? Pero otro tema ahí fundamental es el tema precisamente de las cooperativas que quieren ser obligadas a hacer bancos. El sistema cooperativo es un tema de socios, de economía popular y solidaria, no para fines de lucro, y quieren, por un tema de competencia, convertirles en banco, en sociedades anónimas, donde el lucro es lo principal. Yo estaba revisando unas cifras, Jorge, ahora, mientras el país está en crisis, el año pasado no crecimos, decrecimos en 2%, sin embargo, cifras oficiales nos dan 650 millones de dólares en ganancias y utilidades netas de la banca privada. Y en lo que va de este año, el primer semestre, están ya ganando casi los mismos 600 millones, es decir, van a duplicar la ganancia. Entonces, ¿a costa de qué? Del sacrificio de los ecuatorianos. Entonces, esta ley de integridad pública quizás por eso es la que más acciones de inconstitucionalidad ha tenido, desde la Federación Médica, los jueces, la Asociación de Jueces, la UNE, el Frente Unitario de los Trabajadores, Unidad Popular, el sistema cooperativo, han puesto efectivamente esas demandas. En el tema de la ley mal llamada de solidaridad, en esto el gobierno quiere meternos gato por liebre como que la gente es gil, ¿no es cierto? Llama solidaridad a un cuerpo legal, pero que no tenía nada de económico urgente. Tú recuerdas que nos presentaron como que iba a combatirse la economía criminal, eso se decía. Cuando hubo la crítica de que no se hacía absolutamente nada contra el lavado de activos, contra la minería ilegal, porque ahí está la plata de la economía criminal, le cambiaron el nombre y le dijeron solidaridad, un nombre pomposo. Y de solidaridad no tiene nada. En el fondo, si uno revisa cada uno de los elementos, estamos hablando de la creación de un régimen paralelo a la Constitución y que violenta los derechos humanos, donde el presidente de la República, en este caso Daniel Noboa, se convierte en fiscal, juez y verdugo. Por el solamente hecho de ser sospechoso, pueden, por ejemplo, allanar tu vivienda sin orden judicial, con un simple informe de inteligencia, como el que le estaban montando ahora a Leonidas Aziza, para ponerte un ejemplo. También se estableció, y a buena hora que la Corte suspendió la medida, el famoso indulto previo. Es decir, vayan a hacer lo que quieran, falsos positivos, que se les vayan los tiros, asesinen a la gente, como pasó en el caso de los pobres muchachos de la Trinitaria el fin del año pasado, esos 4 niños, y van a ser indultados, lo cual es obviamente una violación flagrante. Tanto es así que la UNICEF, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha manifestado su preocupación. Y es tan evidente que la Corte concedió medidas cautelares suspendiendo varios de estos artículos. Y uno que es el corazón, Jorge, es el tema de la definición que el presidente, cuando quiere, como quiere, sin justificar, nos habla del estado de guerra interna, estado de conflicto interno, con el cual será patente de corso para tener todas las capacidades, sin jueces, sin contrapesos, y a partir de eso van a perseguir no solamente opositores, no solamente a líderes sociales, que ya un poco ha sido parte de la vida política, sino que van a pagar justos por pecadores, Jorge, porque van a pulular los llamados falsos positivos. Basta que los ciudadanos vivan en algún barrio, una zona caliente, en Quito, Guayaquil o Esmeraldas, que unos jóvenes estén vestidos de determinada manera, que sean pobres, que tengan la piel un poco más oscura, que tengan algún peinado de moda, que tengan por ahí un tatuaje, y se convierten en sospechosos. Y van a la medianoche los cuerpos de inteligencia, se meten a la casa, se les va un tiro y luego van a ser indultados. O sea, van a pegar justos por pecadores.
Eso es un tema muy grave que el pueblo ecuatoriano debe tomarlo en cuenta. Claro, a ver, es lo que más preocupa, ¿ya? Digamos, pongámonos dos ejemplos, ¿ya? Digamos que la Corte, como suspendió temporalmente, ya no lo suspende temporalmente. Si dice, señores, tranquilos, sigan nomás, no pasa nada. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué va a pasar? Sería realmente terrible y sería contra los propios pronunciamientos que ha hecho en sentencias anteriores la propia Corte Constitucional respecto al conflicto interno, sobre el bloque de constitucionalidad. Recordemos que los tratados internacionales, el sistema interamericano de derechos humanos está inclusive por sobre la Constitución cuando hablamos en el tema de derechos, y entonces sería un sinsentido. Yo creo que sería terrible que la Corte, sus integrantes, cedan ante la presión del poder político, por toda esta campaña de querer responsabilizarles del tema de la seguridad y que se dobleguen. En condiciones normales, si los jueces actúan en defensa de la Constitución por el espíritu que tuvo el pueblo al aprobar la Constitución de Montecristi, no hay duda que deberían declarar la inconstitucionalidad total. Si eso no ocurre, lo cual sería sumamente grave, por supuesto nos queda todavía las instancias internacionales, el propio sistema interamericano de derechos humanos. Pero yo creo que sinceramente hay los argumentos jurídicos constitucionales suficientes, hay varias sentencias, y hay sentencias no solamente de la propia Corte Constitucional, sino hay sentencias del sistema, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no de la Comisión de la Corte, que son mandatorios para el tema ecuatoriano. En todo caso, la audiencia se va a realizar sobre esta ley el día lunes. Ojalá el juez sustanciador es el doctor Ali Lozada, expresidente de la Corte Constitucional. Entendemos que se tomará el tiempo en derecho. Estamos seguros, no va a ir el presidente Noboa, está de vacaciones acumulando millas, pero sobre todo no tiene tiempo ni la capacidad para sustentar los argumentos. Ojalá el 27, que creo que ya está en el Ecuador, pueda ir a hablar por lo menos un par de minutos, porque no le da para más. Si no hay teleprompter, bien difícil que sustente argumentos constitucionales, más allá del TikTok, ¿no? Bueno, nosotros diríamos, ¿no? En términos quiteños, que buena papa. El tema este de las millas. Brutal. Pero bueno, en fin. Ahora, digamos que falla a favor de las demandas de inconstitucionalidad y se declara. ¿Cuál crees tú que sería el siguiente accionar del gobierno? Porque creo que tanto tú, yo, la vecina que está pasando ahorita en este momento acá atrás mío, va a saber exactamente que el gobierno no se va a quedar quieto, sino va a tratar de presionar, quizá con otras leyes. O sea, ¿esto tú crees que va a quedar en un círculo totalmente que no se va a salir de ahí? En caso de que la Corte diga, señores, no. Jorge, lamentablemente estamos ante un gobierno y un presidente que ha mostrado en estos casi 21 meses de ejercicio del gobierno, primero incapacidad de resolver los problemas de la gente, lo que le preocupa a los hogares ecuatorianos, que más allá de la discusión democrática, jurídica, la gente dice, bueno, no hay seguridad, nos están extorsionando, nos están robando, la gente dice no hay empleo para nuestros hijos, no hay cupos en las universidades. Estaba revisando una noticia de la semana pasada. Cierto es, 68,000 aspirantes en la Universidad Central para 8,000 cupos. Fíjate, o sea, la juventud sin norte. El sistema hospitalario es tremendo. O sea, la crisis, no hay ni alimentos, no hay medicinas, ¿no es cierto? Y se vienen los apagones, Jorge. Entonces, hay temas que demuestran la incapacidad de este gobierno. Pero por otro lado, hay indolencia, porque es un régimen que ahora acaban de decir que han nombrado un comité disque para resolver el tema de la salud. Tanto ha sido la presión de la opinión pública, de los pacientes renales, de las organizaciones sociales que reclamamos emergencia. Hoy dicen que van a hacer un comité y que por fin van a acabar con la corrupción y van a dar medicinas. Pero el primer paso, si es real, es que el día de mañana el presidente reintegre los 1.200 millones de dólares que le recortó al presupuesto de salud, pues. Porque el tema es con qué plata van a comprar los medicamentos. Debe parar el despido del personal de salud. Si nos faltan médicos, no nos sobran. Nos faltan enfermeras, no nos sobran.
Y es evidente que el primer paso, si es, digamos, en la dirección correcta, debería el día de mañana devolverse ese 1.200 millones de dólares para invertir en el tema de salud. Y te decía, incapacidad, indolencia, pero también autoritarismo y prepotencia. Y vamos a lo que tú nos preguntabas. Bueno, es un gobierno que cree que el Ecuador se puede manejar como una hacienda. El presidente cree que con el cuarto de hora de tener la mayoría en la asamblea, mayoría que de paso todos sabemos se ha conseguido repartiendo hospitales, repartiendo administraciones, comprando votos de Pachacute, de los RC, de los independientes. Él cree que puede hacer y deshacer en el país, pero se va a topar con la resistencia popular, con la lucha social. Y creo que el régimen hoy nos plantea incluso la posibilidad, o creo que es un hecho prácticamente, que en pocos meses tendremos la consulta popular. Bueno, ese será también un escenario. A más de discutir el inconveniente de las 7 preguntas que no resuelven nada, ¿no es cierto? Será una ocasión, si el gobierno quiere un plebiscito, esa consulta a lo mejor se convierte en una gran derrota del presidente Daniel Noboa. Desviémonos un momentito del tema de la Corte. Y qué bueno que topas el punto de la emergencia. Te lo iba a preguntar de todas formas. Hoy ADN dijo, o sea, nos dio a entender de que no es necesario declarar en emergencia al sector de la salud. Asambleístas, sobre todo del RC, estaba viendo un video de Viviana Veloz que nos etiquetó y lo compartimos con respecto a lo que está pasando en un subcentro de salud ahí en Santo Domingo de los Áchiras. ¿Qué van a hacer ustedes? Las organizaciones sociales van a exigir que el gobierno declare en emergencia al sector de la salud. ¿Qué van a hacer o no van a hacer nada, Giovanni? Mira, Jorge, el día sábado en la Unión Nacional de Educadores hubo una gran convención nacional. Creo que de las 22 o 23 provincias del país estuvieron la Federación Médica, la Federación de Enfermeras, la UNE, sectores de los pacientes, tanto de enfermedades raras, catastróficas, los pacientes renales. Vimos la intervención de unos dirigentes, precisamente el día 21 hay un mitin en la plataforma Sur reclamando que se pague a las realizadoras, ¿no es cierto? Y la convención resolvió exigir, quizás creo que es el punto número 1 de la plataforma, el exigir al gobierno la declaración de emergencia de salud y educación. Hoy escuchaba al ex ministro Guzmán, que seguramente sabe de fútbol, pero no sabe de salud, no sabe de lo que es el país, decir de que no hay que declarar en emergencia porque va a haber corrupción. No, la emergencia en primer lugar significa de que debe haber prioridad, que debe haber el presupuesto suficiente, de que deben estar al frente precisamente tomando las medidas para que haya medicinas a tiempo, para que se paguen las realizadoras, para que se contraten más médicos, más enfermeras, para que se les pague a los posgradistas que hicieron hasta una marcha por aquello, ¿no es cierto? Pero también es una confesión de parte, pues. ¿Quién nombra o quién nombraba los gerentes de los hospitales? Que nos están diciendo que el gobierno está asumiendo de que es corrupto y por eso no vale declarar en emergencia porque se presta para los negociados. Lamentablemente la experiencia en el pasado fue que la pandemia lo hicieron, pero el gobierno, si se precia por lo menos de ser honesto, no nos puede decir no declaramos en emergencia, no ponemos la plata porque se vayan a robar. Fíjate, o sea, es una cosa realmente totalmente de indolencia, digamos, nos da indignación. Por supuesto, Jorge, esta indignación que sentimos varias de la población, se va convirtiendo en movilización para levantar la voz, para hacer propuestas. Mírate, en vez de gastarse, ¿qué? 90, 80 millones en la consulta popular, que la va a perder Daniel Noboa, ¿por qué no invierte en la salud, pues? Alguien decía que 90 millones se puede construir un nuevo hospital con todas las de ley, ¿no es cierto? Pero tenemos un gobierno que está pensando, efectivamente, reitero, en los negocios familiares de su grupo empresarial, la Corporación Noboa y sus amigos, y no en la vida del pueblo ecuatoriano. ¿Qué va a hacer Unidad Popular y las organizaciones con respecto a la consulta popular? ¿Van a hacer campaña por el no? A ver, primero vamos a establecer que se pongan firmes las preguntas.
Creo que el presidente de la República todavía está jugando a cuáles varias no van a pasar en la Corte Constitucional, evidentemente. ¿Cuáles? ¿Cuáles no van a Por pasar? ejemplo, el de convertir, someter políticamente a la Corte Constitucional. Eso no es vía enmienda, ni siquiera reforma. Muchos hablan de que sería vía constituyente. Bueno, pero al final del día, creo que viene el debate con la población para decirle de que esta consulta popular no va a resolver ninguno de los problemas que le quite el sueño a las familias ecuatorianas. Ninguna de las 7 preguntas va a resolver el tema de la generación de empleo. Lo que ahora nos plantean es una pregunta para dar trabajo por horas en el sector turístico. De paso, el gran empresario hotelero es la tía del presidente, ¿no es cierto? Pero que el pueblo ya le dijo, 70% le dijo no, hace un año, en abril del 2024, ¿no es cierto? Pero no va a resolver ninguno de los problemas, y entonces es necesario ubicar que es una trampa. Habrá que una vez que se pongan en firme las 7 preguntas, o si son más o menos, obviamente habrá que dar el debate de cada una de ellas. Por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo, porque no resuelve el tema de la seguridad, el convertir al país en un sitio de bases militares extranjeras. Colombia tiene 8 bases y no ha resuelto el tema de la violencia ni del narcotráfico. No estamos de acuerdo con que solo los millonarios, los banqueros, puedan hacer política porque ellos tienen plata y los trabajadores no podemos hacer política con el financiamiento del Estado, para ponerte un ejemplo, por supuesto. Pero al final del día yo creo que se va a resumir, si hay la consulta, no sé si avanzan a diciembre, a lo mejor es para enero, en un gran plebiscito como ha ocurrido. O sea, finalmente va a ser la ocasión para que el pueblo, con una herramienta muy poderosa, que es su voto popular, si el presidente quiere una bendición del pueblo, yo creo que se va a dar con la piedra en los dientes. El pueblo le va a decir no a la incapacidad, no a la prepotencia. Entonces, ¿todavía ustedes van a analizar para ver si dicen sí o no? No, yo creo que como está planteado, vamos a decirle no a Novoa. Y daremos argumentos en cada una de las preguntas para sustentar en cada caso por qué nos oponemos, por qué decimos no a un proyecto de concentración del poder, eso es lo que quieren en lo fundamental, de precarización laboral y de sometimiento a potencias extranjeras, en términos de las preguntas como hasta ahora están planteadas. Tener la Corte Constitucional domesticada. Como saben que la Corte no se está sometiendo y que a lo mejor en la consulta lo pierden, entiendo que en estas horas le están queriendo meter por la tranquera unas reformas a la ley de garantías constitucionales, ¿no? Para, digamos, desarmar a la Corte Constitucional, porque el presidente tiene el capricho de ser un aprendiz de dictador. Eso yo creo que al final del día no va a poder consolidarse. El pueblo ecuatoriano resistió los 10 años del correísmo y Correa no pudo imponer la reelección indefinida porque la gente al final del día se movilizó. Entonces, Daniel Noboa creo que efectivamente por ese lado va a seguir desgastándose. Ahora, volviendo un poco más al tema del tema de las demandas a la Corte Constitucional, me gustaría que nos recuerdes qué van a hacer ustedes ese día. A ver, dice que es telemático, ¿ustedes van a asistir presencial? ¿O quién va a asistir presencial? ¿Van a realizar algún plantón ahí afuera de la Corte? ¿Qué va a pasar exactamente el lunes, que caería 25, y el miércoles, que caería 27, Giovanni, por favor? A ver, el lunes 25 la audiencia es virtual, no podemos, no va a haber una sala en la Corte donde vayamos los accionantes, ni el presidente o su representante, ni la Asamblea, que también debe responder. La cosa será vía Zoom, entiendo yo. Obviamente estamos preparando los argumentos, vamos a intervenir varios. Entiendo que varias organizaciones, la Federación Nacional de Abogados, por ejemplo, la Alianza de Derechos Humanos han presentado también demandas, si no somos los únicos, van a haber algunos amicus curiae para argumentar, por supuesto. El día 25 coincide con la jornada que ha convocado la Federación del Seguro Social Campesino en todas las capitales provinciales, entonces entiendo que quienes estén en Quito marcharán ante a la Corte Constitucional. El 27 sí, que es la ley de integridad de la audiencia a las 10 de la mañana, la Asamblea de Organizaciones Populares resolvió convocarnos a hacer un mitin fuerte de expresión en la Corte Constitucional y de todas maneras está pactado para el 11 de septiembre
una gran movilización, una gran jornada en todo el país para, no solamente en el caso de las leyes, sino en el tema del presupuesto del Estado, en el tema de salud y educación en emergencia ya, efectivamente, hacer una expresión el día 11 de septiembre, para enfrentar precisamente las contramarchas de sándwiches y billetes del bananero. El pueblo va a salir a la calle. Ya para ir finalizando, Giovanni, agradeciendo por el tiempo y por todo lo que nos has contado, pues porque al fin y al cabo a la gente hay que mantener informado, no podemos quedarnos callados y tampoco decir, no diga, no, hay que decir las cosas como son, así de fácil, así de sencillo. Al pan, pan y al vino, vino. Claro, así sale. Me gustaría topar el tema de lo que se ha dicho en los últimos días relacionado exactamente con el tema de la marcha que sucedió. ¿Por qué hago énfasis en eso? No es común que un presidente convoque una marcha. No es común. O sea, el presidente convocó una marcha para rechazar la inseguridad, para rechazar tal cosa, pero para irse en contra de una corte constitucional y bueno, y algunas cosas, el gobierno dice que no tiene nada que ver con el tema de las vallas, pero ¿cómo ven ustedes ese comportamiento? ¿Cómo creen que ven, incluso a nivel internacional, se ve el tema de que un presidente convoque una marcha para, pues de alguna manera, rechazar el accionar de la Corte Constitucional? Y sobre todo, ¿qué opinan ustedes de decir que en otros, están haciendo comparación, incluso me llegan mensajes, o sea, obviamente son mensajes de WhatsApp un poquito trolls, porque no se identifican quiénes son, muestran a toda América Latina de verde diciendo, en todos estos países se juzga a los jueces de la Corte, menos en Ecuador. Ya averiguamos que eso no es cierto, no es en toda América Latina, toda América que pasa eso, pero ¿cómo ves tú todo este conglomerado de accionar que está pasando? Mira, yo creo que primero no hay marcha, es contramarcha, porque es una respuesta del gobierno frente a la movilización creciente de sectores populares. Han marchado los maestros, han marchado los cooperativistas, marcharon las mujeres por el tema del Ministerio de la Mujer, marcharon los artistas, y esto va a ir creciendo, porque así es la lucha social, para enfrentar frente al poder la defensa de los derechos. Así es la historia de la humanidad. Cuando se alcanza una libertad, un derecho, siempre es en base a la lucha, cuestionando el poder. Pero cuando el poder convoca como respuesta una movilización, reitero, con gente pagada, con gente obligada, no tiene, más allá del número, ¿no es cierto?, no tiene una legitimidad. Pero adicionalmente, yo creo que Noboa, varios analistas lo han dicho, incluso a nivel de redes, se pegó un tiro en el pie, porque mostró su lado totalmente autoritario. Como no tiene argumentos, y de paso le falló hasta el megáfono y se salvó porque no podía hablar más de 2 minutos, ¿no es cierto? Obviamente quiso, digamos, presionar a la Corte, amedrentar a la Corte, incluso es un delito. Amenazar a un juez es un delito de carácter penal, ¿no es cierto? Y eso ha disparado las alarmas en la conciencia democrática del país. Yo he visto ahora, digamos, comunicados como de 15 decanos de las facultades de jurisprudencia del país, de las públicas y de las privadas. He visto la preocupación de 2 altos comisionados de las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Uno sobre la libertad de expresión y movilización y la otra sobre la independencia judicial, precisamente. Creo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se pronunció. Entonces, es obvio que incluso sectores que en el pasado han sido conservadores, de derecha, un poco van viendo, decían algunos, están descubriendo de que votaron por Noboa para que no regrese el correísmo y les salió el mismo, ¿no es cierto? En todo caso, creo que hay un desgaste de Noboa. Creo que la movilización popular exigiendo soluciones a los problemas, defendiendo la vida, defendiendo los derechos, va a seguir aumentando. Vamos a ver, por ejemplo, Jorge, te planteo, ¿qué pasa si en octubre, como todo lamentablemente hace suponer, va a haber apagones? ¿Qué va a decir el presidente de Noboa? ¿Van a caer los ministros que permitieron la estafa de Progen, entre otros? ¿Qué va a pasar en el mes de noviembre, que tienen que presentar la proforma presupuestaria
del año 2026 a propósito de educación, de salud, de obra pública, ¿no es cierto? Porque la gente finalmente quiere resultados. Algunos le han dado un beneficio de que pobrecito está empezando y de tal. Pero yo he visto en los taxis, en la conversación de la esquina, que la gente dice, bueno, ya, ¿cuándo? ¿Cuándo hay resultados? Y entonces, si la gente siente el peso de la crisis, la canasta básica, Jorge, oficialmente en ciudades como Quito está en $840 y no hay empleo, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, toda la campaña propagandística, dicen que es un gran comunicador el señor Noboa, que tiene grandes pautajes, ahora se ha conocido, pero sin embargo, la realidad es necia. El pueblo siente hambre, el pueblo quiere empleo, el pueblo tiene miedo por la inseguridad y el pueblo va a reclamar soluciones. Ahí, por supuesto, es un buen momento para que el Ejecutivo, si tiene alguna sensibilidad, por lo menos haga rectificaciones. Caso contrario, lo que le corresponde al pueblo es unirse, movilizarse y luchar por la vida y sus derechos. Mi estimado Giovanni, muchísimas gracias. Creo que buena parte de los ecuatorianos estarán atentos el lunes 25. ¿La audiencia va a ser pública? ¿Se va a transmitir por redes o así solamente por Zoom? Yo entiendo que por la experiencia de la Corte Constitucional será una audiencia pública, entiendo que tendrán acceso, porque es importante que se conozca, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el argumento? Acuérdate que pidieron más tiempo los abogados del presidente. No digo el presidente porque, reitero, muy difícilmente podrá sostener un discurso de 2 minutos. Pero bueno, es importante que la gente conozca cuáles son los argumentos que nosotros presentamos, que otras organizaciones, tú lo has dicho, son creo que 30 demandas, más los amicus curiae, y también qué pueden decir el presidente, los abogados del señor Olsen y de Daniel Noboa. Gracias, Giovanni, por este tiempo que nos ha acompañado y atentos del 25, el 27 de agosto y el 11 de septiembre de esta gran movilización nacional que la... El primero también hay audiencia de la ley de inteligencia, 1 de septiembre. El 1 de septiembre, o sea, a ver, déjame ver, aquí tengo un calendario. A ver, caería lunes, el lunes 1 de septiembre. ¿Ya? Oye, ¿esa es telemática o va a ser presencial? Todas son telemáticas. Entonces, ya, bacán, chévere. Gracias, Giovanni, por tu tiempo, por la información y seguiremos conversando en futuras ocasiones. Muchas gracias, una muy buena noche. Buenas noches para Giovanni Tarihuana, director nacional de Unidad Popular, que estuvo acá con los Only Panas, y a ustedes, mis panas, que tengan una excelente noche.